Mi nombre es María de Guadalupe Ortiz López. Buenos días a toda la gente que nos acompaña. Y yo voy a ser la moderadora de la mesa 2 titulada Servicios Públicos. Esta mesa se integra por los siguientes ponentes. En primer lugar, tenemos a Diana Lucía Manrique Curelo, que es estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, ella es directora de cursos y eventos académicos del Círculo de Derecho Administrativo de la misma casa de estudios. También se desempeña como asistente de docencia del curso de Derecho Administrativo 2 de la facultad y pertenece al grupo de investigación de Sociología y Antropología del Derecho PACTAI. Actualmente es practicante de la Secretaría General y Asuntos Corporativos de Telefónica del Perú, S.A.A. Su ponencia se titula Un largo camino que transitar, la regulación del transporte público y su impacto sobre el desarrollo del capital humano en Lima Metropolitana. Diana, los dejo contigo y tu tema. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi PowerPoint. Un segundo, por favor. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se ve, Diana. Genial. Bien. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a toda la organización del Congreso. Es una excelente oportunidad para que muchos jóvenes estudiantes como nosotros podamos presentar temas muy relevantes sobre el derecho administrativo para generar un impacto en nuestra realidad, en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, mi ponencia, como ya lo presentaron, se titula Un largo camino que transitar. Quisiera contarles un poco sobre cómo surge la motivación para escribir este trabajo. Como estudiante universitaria, y seguramente muchos de ustedes también han transitado por su ciudad, de casa a la universidad, del trabajo de prácticas a casa y viceversa. Yo particularmente tomaba alrededor de 5 veces el transporte público. Y eso generó que yo pierda bastante tiempo, y no solamente tiempo, sino que llegue también cansada a mi centro de prácticas, que llegue cansada a casa, etc. ¿Por qué? Porque el transporte público en mi ciudad, en Lima Metropolitana, tiene serias deficiencias. Entonces, yo como estudiante universitaria necesito que el transporte público sea fundamentalmente útil. Yo necesito que el transporte público realmente me ayude a desarrollarme como estudiante, como profesional y todas las actividades que necesite realizar. En ese sentido, es crucial que funcione bien. No obstante, el transporte público en mi ciudad tiene una mala regulación y esta mala regulación tiene como consecuencia un mal funcionamiento. Pero ahí no solo queda la cadena de esta concatenación de hechos, sino que este mal funcionamiento del transporte público también impacta negativamente en el desarrollo del capital humano. Pero realmente, ¿por qué es importante hablar del desarrollo del capital humano en relación al transporte público y particularmente en la población universitaria? Porque las personas universitarias de aproximadamente de 18 a 30 años de edad transitan desde su centro de prácticas a la universidad y de la universidad a su casa. Centro de prácticas me refiero a prácticas preprofesionales, profesionales, en otros países se le conoce como pasantías o la denominación que tengan. Lo cierto es que la población de entre 18 y 30 años de edad, a lo que yo denomino en mi trabajo como comunidad universitaria, tiene necesidad de transitar por la ciudad en la que se ubican, en mi caso la ciudad de Lima, con mucha frecuencia por la misma naturaleza de sus actividades. Es decir, por la misma naturaleza de sus actividades y por las características que éstas tienen, tienen que movilizarse y esta movilización tiene que ser efectiva. En ese sentido es crucial y determinante que el transporte público realmente funcione para esta comunidad. Particularmente, como les digo, en la población universitaria. En ese sentido, yo voy a comentarles un poco lo que hice en mi trabajo, y lo que hice en mi trabajo fue hablar sobre el transporte público urbano como un servicio público. En mi país, particularmente el transporte en Lima Metropolitana, si han tenido la oportunidad de visitarlo, es realmente caótico.
Tenemos un sistema de bastantes medios de transporte en donde está el tren eléctrico, autobuses, microbuses, taxis, motos, etc. Y este sistema no es integrado, lo que quiere decir que una persona puede tomar hasta 5 medios de transporte al día, diferentes entre sí, y pagar precios distintos, tener tiempos distintos de movilización, etc. Como antecedentes históricos, Lima Metropolitana se ha pasado de una prestación directa a través de empresas estatales, en donde el Estado prestaba directamente el servicio del transporte, al actual esquema que tenemos hoy en día, en donde la prestación está a cargo de particulares vía obtención de títulos habilitantes, en donde el Estado funciona como un regulador. Es recién, en 2018, desde la Ley 30.9000, en donde se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU. Y recién en este momento se reconoció el transporte público como un servicio público. En el ordenamiento peruano debemos recordar que sin esta calificación expresa de servicio público, ninguna actividad puede ser considerada como un servicio público. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia que les muestro en la pantalla, ha determinado de que el servicio público cuenta de algunas características, con lo cual se puede identificar a la actividad como servicio público. Esas características son las siguientes. En primer lugar, tiene que ser la naturaleza de la actividad tiene que ser esencial para la comunidad. Asimismo, este servicio público debe prestarse en atención de la continuidad del servicio y debe respetar un estándar mínimo de calidad. Y también, por último, en cuarto lugar, debe prestarse en condiciones de igualdad. Esto claramente, teóricamente, el desarrollo normativo en mi país es excelente, realmente. Y en materia de transporte y regulación del transporte, ha habido una vasta normativa que pretende regular el transporte público para hacerlo muy eficiente, muy útil para todos los usuarios. No obstante, en Lima Metropolitana, que Lima y Callao, el transporte público es tal cual lo presento en la pantalla. Ese es el panorama que se vive a todas horas del día, los 7 días de la semana. Desde la mañana, desde que empieza el día laborable, entre comillas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, el panorama en Lima Metropolitana es este. Y este panorama que nos encontramos realmente tiene serias deficiencias, y lo que sostengo en mi trabajo es que estas deficiencias son consecuencia de una mala regulación. Por eso es que yo pretendo enfocar la regulación como herramienta para hacer del transporte público, a su vez, un medio para alcanzar el desarrollo del capital humano, sobre todo en jóvenes universitarios como yo y como muchos de ustedes, si no son todos. Entonces, el transporte público, ya remontándonos un poco a las cifras, encuestas como Lima, ¿Cómo vamos?, han evidenciado de que los ciudadanos de Lima consideran que el transporte público es el segundo problema más importante para los limeños, solamente después de la inseguridad ciudadana. Es decir, el transporte público es percibido por los ciudadanos como uno de los peores servicios públicos que tiene nuestro país. Asimismo, el tiempo es otro de los factores muy importantes. ¿Por qué? Porque deja al margen tiempos de recreación y de estudio. Eso porque en promedio una persona transita en las vías de Lima en promedio 2 horas. E incluso el 12% de los ciudadanos limeños transita hasta 4 horas al día transportándose de un punto a otro por la naturaleza de sus actividades. Eso, en resumen, genera de que al mes se inviertan alrededor de 60 horas en el transporte público. No solamente el tiempo es un factor bastante pernicioso para los ciudadanos limeños, sino también el factor salud. El factor salud es determinante en tanto que la Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA, ha determinado que más del 70% de los problemas respiratorios se deben a la contaminación ambiental producida por el transporte público. Esto tiene serias afectaciones a la salud. Por ejemplo, es causante de las principales afecciones al sistema nervioso, irritaciones en los ojos, e incluso puede causar serias enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, cáncer y demás afectaciones a la piel, entre otras. Entonces, estas son las dos principales afectaciones que yo he presentado en mi trabajo, porque son las determinantes y las que me permiten explicar cómo esto se vincula, cómo la regulación del transporte público se vincula al desarrollo del capital humano, cómo evidentemente negativamente impacta en el desarrollo del capital humano. Pero realmente, ¿qué es el capital humano?
Es un indicador que recientemente he utilizado diversos organismos internacionales. En mi trabajo he tomado al Banco Mundial, que ha explotado el índice de capital humano y lo ha utilizado como unidad de medida, como índice de medida para medir la riqueza y el desarrollo de las naciones. En ese sentido, el Banco Mundial ha explicado que el capital humano consiste en el conocimiento, habilidades y salud que la gente acumula a lo largo de su vida, permitiéndoles desarrollar su potencial como miembros productivos de la sociedad. Por aquí más o menos podemos entender cómo es que el capital humano está directamente vinculado a las políticas regulatorias de un país, toda vez que el desarrollo del capital humano va a depender en gran medida de cómo el Estado fomente sus políticas públicas y cómo el Estado regule servicios tan esenciales como el transporte público. Porque recordemos que el transporte público no es solamente un servicio, un fin en sí mismo, sino que el transporte público es un medio materializador de derechos fundamentales. Y no solamente es un medio materializador de derechos fundamentales, sino como también expongo en mi trabajo, es un medio de desarrollo del capital humano. Es decir, es un medio que va a permitir que las personas que utilizan el transporte público puedan acumular efectivamente conocimientos, habilidades y salud. En ese sentido, la regulación juega un rol fundamental en los dos aspectos que he mencionado previamente, en la salud y el tiempo. ¿Por qué? Porque si en dos factores fundamentales que son determinantes para el fomento del capital humano están fallando y están siendo, en vez de ser una ayuda para el desarrollo de los jóvenes universitarios y en general de la población, en vez de ser una ayuda para la población universitaria, está restándole no solamente tiempo, sino está afectando gravemente la salud de todos los ciudadanos. En ese sentido, incide directamente en el desarrollo del capital humano, más aún en la población universitaria, cuya característica principal es que son las personas que están en la mejor etapa de su vida para desarrollarse tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, a modo de conclusión, podríamos determinar de que la regulación del transporte público en Lima metropolitana tiene serias deficiencias regulatorias que han decantado en que existan dos problemas principales a nivel personal de todos los usuarios del transporte público, tanto en tiempo como salud. Y es por eso que, como conclusión de mi trabajo, sostengo que la regulación del transporte público impacta negativamente en el desarrollo del capital humano de los ciudadanos limeños, principalmente en la población universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Diana. ¿Me harías el favor de dejar en los comentarios en el chat tu correo para las personas que tengan alguna duda, comentario o pregunta sobre tu ponencia? Sí, por supuesto. Si fueras tan amable. Gracias. A continuación sigue el ponente número 2, que es Emanuel Rodríguez Mata, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fungió como auxiliar de secretario de acuerdos en la primera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De igual manera, se desempeñó como auxiliar del defensor público, de un defensor público en materia de familia, también en la Defensoría Pública de la Ciudad de México durante 3 meses. Realizó su servicio social en la mesa de informes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente labora en el despacho jurídico Ascencio Abogados. Está en proceso de titulación de tesis investigando el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia fiscal. Y el tema que les va a compartir es la educación en México en tiempos de pandemia. Emanuel, adelante con tu tema. ¿Estás listo? Manuel. Ok, estoy listo. ¿Sí se ve el video? No, no te ves, solo te escuchamos. Okay, Ya está. quedó? Sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a todos los integrantes por su participación, también a los organizadores. Muchísimas gracias por todo esto. El tema que yo les voy a comentar es la educación en tiempos de pandemia. Mi tema se enfoca en los problemas que ha generado esa pandemia, toda esta cuarentena que impuso el gobierno durante
más de 3, 4 meses las repercusiones que ha generado a los alumnos, a los profesores y a los centros educativos. La primera parte me enfocaré en el virus, cómo se fue expandiendo a través del mundo. La segunda parte haré una referencia muy genérica al artículo 3º de la Constitución, donde se establece el derecho a la educación para todos, y en mi tercer parte de mi ponencia explicaré cuáles son las consecuencias materiales que ya se han venido generando por esta contingencia. En primer lugar, retomando el tema del virus, el 31 de diciembre de 2019 fue notificado en la región de Wuhan, en China, el primer caso de coronavirus que se conoce como COVID-19 o SARS-CoV-19. Este virus es nuevo en humanos, proviene de la familia de los murciélagos, como ya todos lo saben. Durante los primeros meses solamente se habían reportado casos en la región asiática. Sin embargo, ya en los meses de enero y febrero se fue expandiendo a las regiones de Europa y algunas partes de África. Después de aquí, llega a México, y el primer caso que fue confirmado aquí en México fue el 28 de febrero de 2019. Fueron 2 casos. Uno fue en la Ciudad de México y el otro fue en el estado de Sinaloa. Aquí cabe resaltar que esta enfermedad tiene complicaciones más severas. Como ya todos lo saben, es dolor de cabeza, fiebre, pero puede generar otras enfermedades como es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. Estas enfermedades son muy peligrosas porque incluso pueden provocar la muerte. El problema con este nuevo virus es su rápida propagación, porque puede ingresar a nuestro sistema a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Por eso es que el gobierno prefirió establecer una cuarentena anticipada antes de que hubiera muchos contagios. Finalmente, las medidas de prevención para esta enfermedad es el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón durante por lo menos 20 minutos y solamente salir por cuestiones estrictamente necesarias. Ahora, aquí en México, como ya se los había mencionado, el 28 de febrero fue notificado por primera vez dos casos de COVID-19 en el Sinaloa y en la Ciudad de México. De ahí, el 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública decidió suspender todas las clases a nivel preescolar, primaria, secundaria, la educación normal que se conoce aquí en México, así como cualquier educación para formación de maestros del Sistema Nacional Educativo. Sin embargo, fue hasta el 24 de marzo que la Secretaría de Educación publicó el acuerdo por el que se establecieron medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de riesgos. Aquí ya se generan todos estos programas en televisión y en radio. Después de ahí, hasta el 30 de marzo de 2020, el Consejo General de Salubridad ya toma el control de esta pandemia, ya la declara como emergencia sanitaria y todas las medidas que van a ser tomadas van a ser decididas por ese Consejo General de Salud. Ahorita actualmente ya empezó el nuevo ciclo escolar 2020-2021, se implementó el nuevo programa que es Aprende en Casa 2, donde pasan programas de televisión dirigidos para primaria y secundaria, me parece que todavía lo pasan todo el día en la televisión e incluso en el radio. Hace un par de días venía escuchando un programa de estos mientras venía conduciendo. Y me parece que va a durar más este ciclo escolar. Bien, ahora pasaré a la regulación constitucional del derecho a la educación. El artículo 3 de nuestra Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a la educación. Para esto la Federación, los estados, como la Ciudad de México, y los municipios garantizarían la educación desde la inicial, la preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Estos cuatro niveles de educación serán obligatorios para toda persona. Además, ya es optativo
la educación superior, que es la universidad. Establece el artículo 3 que la educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación establece el artículo 3 que se basará en la dignidad de las personas, en los derechos humanos y en la igualdad sustantiva. Además, desarrollará todas las facultades del ser humano y promoverá el amor a la patria, el respeto a los derechos, la libertad, el derecho a la paz y la conciencia de solidaridad internacional. Aquí cabe resaltar que también el artículo 3 establece que los maestros y las maestras son agentes fundamentales del proceso educativo. Reconoce que los maestros y las maestras contribuyen a la transformación social y tendrán derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización, que en este caso es el que se llama el Sistema Educativo Nacional. Aquí también es importante recalcar que el artículo 3 establece que los planteles educativos son un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje del Estado. En esos centros educativos se garantizarán los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones de entorno que sean idóneos y que contribuyan a los fines de la educación. Aquí es importante mencionar esto porque tanto los maestros y las maestras como los centros educativos tomaron rumbos diferentes. Los maestros y las maestras, por un lado, están en casa, algunos de ellos impartiendo clases, algunos otros no tanto. Y por su parte, los centros educativos ya no son utilizados. Aquí retomaré este tema de los centros educativos más adelante. Establece el artículo 3 de la Constitución que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, a través de la Secretaría de Educación Pública, establecerá los principios rectores y objetivos. Sigue estableciendo que la educación estará garantizada por la libertad de creencias, que será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Luchará contra la ignorancia y la servidumbre. Además, establece que contribuirá a la mejora, convivencia humana y que será equitativa la educación. Aquí es importante porque que signifique que sea equitativa la educación significa que el Estado debe implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Deberán de combatir las desigualdades socioeconómicas de cualquier persona. En este caso son los alumnos, son los que mayormente están en escuelas primarias, porque también los adultos pueden volver a retomar sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Además, continúa que el artículo 3 que la educación sea inclusiva, integral y además de gratuita. Finalmente establece el artículo 3 que la educación podrá ser impartida por instituciones privadas o no. Sin embargo, toda la educación hasta la preparatoria media superior será obligatoria. Y ya por último, establece que puede haber universidades autónomas, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, que se gobernará a sí misma, establecerá sus leyes y tendrá un ejercicio de su patrimonio propio. Ahora, ya retomando la situación actual que ha generado la pandemia, es importante tomar en cuenta estas dos cuestiones. Por un lado, el virus COVID-19 y por otra parte lo que establece el artículo 3 de la educación. Como ya se los había mencionado, el gobierno implementó esta estrategia que se llama Aprende en Casa. Esta estrategia planteó y sigue emitiendo programas de televisión y programas de radio para que todas las personas, todos los niños puedan acceder a la educación, puedan acceder a esos programas y con base en esos programas resuelven preguntas, que esas preguntas les son enviadas a los profesores y los profesores califican y les dan una calificación para que puedan aprobar su curso. Sin embargo, esta estrategia de Aprende en Casa da por hecho que todas las personas tienen acceso a una televisión o a un radio, inclusive al internet, porque en los programas de Aprende en Casa se señala que si no puedes ver en ese momento el programa, lo puedes ver en otro horario diferente, o bien puedes acceder a través de una computadora o un dispositivo electrónico
a esos contenidos. Entonces, aquí están dando por hecho que todas las personas tienen acceso a Internet, a una televisión o incluso a un radio, lo cual es incorrecto. El periódico Animal Político, que es un periódico electrónico, ha publicado muchas notas sobre esas cuestiones. Un ejemplo muy claro es sobre unos 13 hermanos en el estado de Chiapas, donde ellos informan que tienen que caminar más de 3 horas para tener acceso a una señal en un teléfono que les regaló su hermana mayor, para que puedan descargar el contenido que les envía sus profesores y puedan hacer las tareas. Sin embargo, como son 3 hermanos, se tienen que estar compartiendo el mismo celular e incluso llegan a perder la señal, ya sea porque se fue literalmente la señal de esa región o porque ya se les acabó el crédito para que puedan seguir navegando en su celular. Otro ejemplo que ha publicado Animal Político es en el estado de Michoacán, donde los padres prefieren llevar a sus hijos al campo a trabajar para que puedan tener alimento diario y no necesiten estar en otras cosas. Prefieren llevárselos al campo que los menores se queden en su casa estudiando. Incluso porque no tienen a una persona con quien puedan quedarse, porque entre hermanos se necesitan cuidar. Ese es otro ejemplo muy claro. Otro ejemplo que ha sido igualmente publicado en Animal Político es un artículo intitulado Los mundos paralelos de la Ciudad de México, que fue publicado por Gatitos contra la Desigualdad. Este proyecto del Instituto de Estudios sobre Desigualdad manifiesta todas las barreras económicas, sociales, territoriales e incluso simbólicas que hay aquí en la Ciudad de México, porque no se necesita ir hasta Michoacán o hasta el estado de Chiapas para ver que hay muchas desigualdades económicas. Incluso aquí en la Ciudad de México, que es la capital y que se concentra la mayor parte de recursos, hay personas que no tienen acceso a una televisión, a un radio. Eso es un ejemplo muy claro. Recientemente, hace 2 semanas, un juzgado de distrito en materia administrativa en el estado de San Luis otorgó el amparo a una niña. No voy a referir los datos del expediente ni su nombre por cuestiones de privacidad, pero lo que hizo la jueza octava de distrito en materia administrativa fue otorgarle la suspensión a una niña para que la Secretaría de Educación Pública del estado de San Luis la inscribiera en el 2º grado de primaria. Además, aquí hay algo más que otorgó la jueza octavo. Aquí es importante porque le otorgó la suspensión para que el centro educativo al que fue inscrita le otorgara una televisión para que pudiera ver los programas educativos, ya que la menor, bueno, en este caso su madre en representación de la menor, refiere que no tiene una televisión ni radio ni algún acceso ni algún aparato electrónico para que pueda acceder a estos contenidos que se transmiten por la televisión o por el radio. Entonces la jueza tomó en consideración esto y otorgó la suspensión para que el centro educativo le otorgara una televisión. Sin embargo, esto estaba sujeto a un estudio socioeconómico. En caso de que el centro educativo ese centro educativo en el que no pudiera ser inscrita, no tuviera una televisión que le pudiera dar, entonces tendría que buscar en otras escuelas ese mismo centro educativo para que le diera la televisión y pudiera ejercer su derecho a la educación. Además, en caso de que no fuera esto, de que no pudieran llevarla a serio la jueza, también lo pensó muy bien y dijo, ok, si no la puedes llevar, entonces abre la institución, el centro educativo, para que la menor pueda asistir a ella y pueda ver ahí los contenidos de lo que se está transmitiendo en casa. Esto es muy importante. Me parece que la jueza resolvió ese asunto de una manera muy efectiva, porque establece muchas consecuencias, tomó en consideración muchas cosas que pudieron darse para que la menor pudiera ejercer su derecho a la educación. En esta parte termino con el tema de los alumnos y lo que generó esta pandemia. Ahorita con los profesores y las tecnologías de la información, que es otra cuestión que no muchos, que no se habla
muy seguido. Los profesores y las profesoras, en este caso, hay muchos que ya son personas mayores y que no tienen Muy buenos ese días a acercamiento con las todos. tecnologías de la información. Para ellos no les es Espero tan que se fácil encuentren acceder a bien una computadora y de salud recibir por una la clase. situación en la que nos encontramos. Me toca moderar la tercera mesa, que es lo referente a la contratación pública y corrupción. Siguiendo el orden de ideas, me gustaría presentar a Leonardo Olivera Maridaga, que es pasante de quinto año y último año en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Ha cursado diplomado en estudios de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto y capacitaciones de la OEA en temas de compra pública y valor por dinero. Coordinador y creador de equipo de edición y diseño de proyecto académico. Hablemos del derecho. Por parte de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, les damos la más cordial bienvenida y se les recuerda a los ponentes que tienen 12 minutos. Muchas gracias. Por favor, Leonardo. Muchas gracias, Francisco Martínez. Es un honor estar presente en el quinto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho Administrativo. Quiero enviar un saludo fraterno a todos los organizadores, abogados, abogadas que han estado al frente de este Congreso, de parte personal mía, de parte de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Honduras, Sula, Honduras, les enviamos un saludo fraterno. Quiero también no dejar de saludar a mis compañeros estudiantes de la carrera de Derecho de la UNABS que están conectados en todo este proceso, todo lo que va a durar el Congreso el día de hoy y el foro del día de mañana. También quiero saludar en especial mención a mi mentora, quien ha estado al frente de mi capacitación y mi formación en el área de Derecho Administrativo, la abogada Camelia Orellana, abogados, docentes de la carrera de Derecho que nos están escuchando. Luego de enviar estos saludos, me gustaría entrar ya al tema. Valor por dinero como estrategia en las compras públicas. Es un tema que tal vez ustedes han escuchado, también ustedes han leído. No hay mucho material que encontrar en Internet, pero encontramos lo más necesario para poder hacer una pequeña investigación y dárselos a exponer a ustedes. El tema de valor por dinero se utiliza en el sistema anglosajón, Value for Money, y es muy difícil encontrar información o capacitaciones en Internet en nuestro sistema latinoamericano. Pero sí me he dado cuenta que pues, el gobierno de Colombia lo está implementando y lo está llevando en un proceso muy bueno. Valor por dinero. Cuando nosotros hablamos de valor por dinero, nos vamos a centrar como estrategia en las compras públicas. Pero la pregunta que aquí ahorita de introducción, ¿qué es el valor por dinero? Cuando hablamos de valor por dinero, estamos hablando de los tres principios, bueno, de uno de los principios fundamentales del sistema o del sistema de administración pública de un Estado, que la profesora, la doctora Marina de Vilar, estaba explicando en su clase magistral en la introducción de este congreso, y hablaba de un principio que es muy importante, que es la eficacia. Dentro de la eficacia podría agregar otros dos principios, que es la economía y eficiencia. Cuando hay un balance de estos tres principios en el sistema de compras públicas de un Estado, entonces estamos hablando de valor por dinero. ¿Dónde se aplica esta estrategia de valor por dinero? La vamos a aplicar en todas las entidades del Estado, secretarías del Estado, instituciones del Estado, en la sección de compras, adquisición que tiene cada entidad. En ese departamento, en esa sección, podemos nosotros aplicar este valor o este principio de valor por dinero, sin dejar mencionar que también este principio de valor por dinero es amplio, ya que usted lo puede implementar en su PYME, lo puede implementar en su pequeño negocio, lo puede implementar en su empresa privada, pero lo vamos a llevar a la implementación en el campo de público, específicamente en las contrataciones, en las compras públicas que hacen las entidades del Estado. Cuando hablamos de eficacia,
economía y eficiencia, pues estamos hablando de valor por dinero. Desde un pequeño lápiz que compra una entidad pública, desde un televisor, desde un carro, desde adquisiciones millonarias que se hacen para satisfacer las necesidades que requiere cada entidad. El Estado tiene, por así decir, una obligación con la sociedad de que eso que adquiere genere valor. No comprar algo que tal vez está programado para que dure un año y pueda durar un mes, 3 meses o 4 meses, sino que se pueda generar valor y pueda durar el tiempo por el cual se adquirió, o si se puede que dure un poco más. Entonces, hablar de todo eso es hablar de valor por dinero. Pero para entender qué es valor por dinero, tenemos que dejar las perspectivas tradicionales que nosotros acarreamos o que traemos desde la academia o que nosotros escuchamos por ahí. Una perspectiva tradicional que nosotros escuchamos es que siempre lo barato sale caro. Nosotros lo hemos escuchado en la sociedad de que lo barato siempre sale caro y que por lo general es mejor comprar algo caro, que pueda durar, de una buena marca, que pueda tener una durabilidad de vida un poco más amplia que la de un aparato que sea más barato. Entonces, esta es una perspectiva tradicional que la podemos aplicar en muchos campos de la administración pública, del sistema de compras públicas. Lo podemos nosotros implementar, pero no es una regla general. Cuando nosotros hablamos de valor por dinero, estamos también hablando de que se puede gastar menos y se puede generar el mismo valor o se puede aumentar el valor de las cosas que nosotros adquirimos. Pero para entender esto, tenemos que dejar la perspectiva tradicional de lo que es el dinero, de lo que es el valor. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de dinero, ¿a qué se nos viene a la mente? Dinero en papel y dinero electrónico. Dos cosas. 20 pesos, 20 pesos. Un producto vale 50 pesos, 50 pesos general, punto. Entonces, esa es una perspectiva tradicional que es muy válida. Es una realidad. Hay papel dinero y hay papel electrónico. Pero cuando nosotros ampliamos esta perspectiva, nosotros vamos a entender que cuando hablamos de dinero estamos hablando de otros valores no monetizables. ¿Como qué valores monetizables usted se pueda preguntar? Valores como el tiempo de vida, como el promedio de vida que tiene de utilidad un bien, como características técnicas. Entonces, cuando nosotros agregamos todos estos elementos, nos damos cuenta de que dinero no solo es dinero papel o dinero electrónico, sino que incluye otros factores. Este nuevo concepto actual de dinero no viene a restringir el concepto de dinero, valga la redundancia, sino que lo viene a ampliar con otros nuevos elementos. Entonces, tomemos en cuenta el concepto de dinero, que no solo es algo monetizable, sino que también hay otros conceptos, valores no monetizables que se agregan en ese concepto. Ahora, cuando nosotros hablamos de valor, entonces entendemos otra perspectiva tradicional acá de valor. ¿Qué valor es en sí el bien en sí? La durabilidad del bien. Entonces, cuando nosotros ampliamos esa perspectiva también de valor, también nosotros tenemos que incluir a esa perspectiva tradicional de definición de valor, que es el bien en sí, tenemos que incluir cualidades, sus beneficios, su calidad, sus especificaciones técnicas, etc. Y además, otro factor muy importante que es el factor de satisfacer las necesidades del consumidor. Entonces, cuando entendemos que valor y cuando entendemos que dinero no solo se centran en un concepto general, sino que incluyen otros componentes, entonces nosotros tenemos una perspectiva más amplia, una perspectiva más actual al momento de realizar cualquier compra. Entonces, se le enseña a aquellas personas que están al frente de las entidades compradoras del Estado, aquellas personas que están al frente de aquellos departamentos donde se adquiere, donde el Estado, las entidades adquieren cualquier material para satisfacer las necesidades, se requiere que tengan ellos un concepto más amplio, no una perspectiva tradicional, no una escuela tradicional, sino una escuela más amplia para poder generar valor por dinero. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, entonces nuestra mente se nos abre a incluir más cualidades al momento de comprar un lápiz, al momento de comprar una computadora, al momento de comprar un carro, al momento que el Estado adquiera cualquier bien, por minúsculo que sea, al momento de adquirir un borrador o al momento de incluir un bus o un edificio, etc. En todas las compras que realice cada entidad del Estado, está obligado a generar valor por dinero. Pero entendemos de que si nosotros estudiamos
las entidades del Estado, vemos de que no hay un marco normativo que diga que las entidades tienen que generar valor por dinero. Entonces, ¿qué hacemos si no hay un marco normativo para nosotros aplicar estas estrategias de valor por dinero? Entonces, nosotros ampliamos nuestro concepto y nos damos cuenta de que cuando hablamos de eficacia, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de eficiencia, estos principios fundamentales en las compras públicas, estamos hablando de valor por dinero. Entonces, no es una excusa decir de que la ley o que tiene que estar en un marco normativo para que las entidades del Estado puedan generar valor por dinero, cuando simplemente adquiriendo y tomando estos tres principios nosotros podemos hacerlo y podemos generar valor por dinero. Ahora la pregunta, la otra sección toral de esta ponencia es cómo nosotros podemos generar valor por dinero. Tal vez no lo hable ampliamente, tal vez no, el tiempo no nos alcance, pero sí quiero darles tres estrategias muy básicas para generar valor por dinero, que el Estado pueda optar estas tres estrategias. Al final, en estudios se va a dar cuenta las entidades el valor que han generado las compras que ellos han hecho, comparados con otras compras que no toman ninguna especificación o no toman ninguno de estos factores o estas estrategias para generar valor por dinero. Entonces, estas tres estrategias, que voy a hablar muy brevemente, usted las puede aplicar en el campo de las MIPYMES, usted lo puede aplicar en su pequeña empresa, usted lo puede aplicar en su economía familiar, pero lo vamos a aplicar aquí en las compras públicas que el Estado hace por medio de estas entidades. La primera estrategia para generar valor por dinero es gastar menos dinero sin sacrificar valor. Aquí vemos la idea que les daba al principio. Lo barato siempre sale caro. Entonces, con esta idea nosotros podemos, como quien dice, dejar al lado esa perspectiva tradicional y tener una perspectiva amplia y decir, ¿se puede generar valor gastando menos dinero? Claro que sí. ¿Cómo se puede disminuir el dinero? Para poder disminuir el dinero y incrementar el valor, podemos trabajar sobre los precios y costos de mantenimiento del mismo valor. Entonces, podemos trabajar sobre esos factores de calidad, de mantenimiento, de la durabilidad de vida en cuanto un material o cualquier cosa que compre la entidad pueda durar. No solo el dinero es el único factor. Entonces, cuando las entidades publicitan que quieren adquirir 5 computadoras, entonces llegan todas las ofertas a la mesa y se pone a estudiar qué oferta es la más válida. Entonces, la perspectiva tradicional le enseña a una persona o sigue esa persona de que tenemos que adquirir la que cueste menos, porque la entidad se tiene que ajustar al presupuesto. Pero hay otros que piensan de que se puede generar valor por dinero, gastando menos dinero, adquiriendo más valor. Entonces, nosotros podemos adquirir valor por dinero no solo tomando esa perspectiva tradicional de que lo barato siempre sale caro, sino que estudiando, haciendo estudios técnicos, platicando con las personas a quien va a beneficiar esto, también puede ayudar a gastar menos dinero e incrementar valor. El otro aspecto muy importante que también se utiliza para generar valor por dinero es aumentar el valor sin gastar más dinero. Desde un punto de vista tradicional, esto sería imposible. Pero cuando nosotros adquirimos bienes, el Estado adquiere bienes óptimos, se puede generar valor por dinero aumentando el valor sin gastar más dinero. Uno de los métodos más tradicionales que utilizan las entidades es tercerizar. Es una solución para disminuir costos y generar más valor. El tercero y último, que es, se podría decir que la alternativa más riesgosa para generar valor por dinero es aumentar dinero siempre y cuando el valor también aumente en una proporción mayor a la que aumente el dinero. Si nosotros vamos a comprar un bien o servicio que cuesta un poco más que otros, tenemos que asesorarnos de que también genere valor por dinero o que genere el doble de valor de lo que cuesta actualmente en el mercado. Entonces, todas estas estrategias nosotros las vamos a hacer con entidades públicas bien organizadas, con equipos de trabajo que hagan estudios técnicos, equipos de trabajo que hagan estudios de mercado,
equipos de trabajo que le pregunten a las personas a quien va bien si satisface que, digamos, tal entidad compre estos materiales. También tenemos que ver, poner a la mesa tanto el proveedor a quien va dirigido y también el Estado como comprador. Entonces, creo yo que siguiendo estas tres estrategias, según el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, los estados de Latinoamérica pueden generar mayor valor por dinero en todas las cosas que compra o adquiere el Estado. Profesor, es todo por ahora. Por favor. Bueno, primeramente agradecemos tu ponencia. Es muy importante lo que acabas de decir, implementar el principio de valor dinero en los contratos públicos y por qué no hacerlo ya en toda Latinoamérica. Una excelente ponencia y te agradecemos por parte del comité organizador haber estado aquí presente a la distancia. Muchas gracias. En la siguiente ponencia nos vamos a encontrar a Jorge Cruz Caballero, y es un placer conocerte. Es licenciado en Derecho y maestrante en Derecho Constitucional Administrativo por la Universidad La Salle de Oaxaca. Actualmente se desempeña como asesor jurídico del secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca. Es abogado postulante. En sus funciones de materia académica ha participado como panelista en el aniversario de la Constitución de 1922, la ética en el ejercicio profesional de la abogacía, entre múltiples ponencias. Te hacemos la cordial bienvenida y por favor, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. En primer momento, agradecer a los coordinadores y instituciones convocantes a este congreso. La verdad es que, dadas las circunstancias especiales de la contingencia sanitaria, pues es muy complicado reunirnos. Sin embargo, gracias a los sistemas tecnológicos podemos estar hoy presentes compartiendo un poco de esta visión jurídica y de la administración desde el sur de México. La entidad federativa de Oaxaca, para quienes no lo sepan, se encuentra situada al sur de México y tiene una vasta diversidad cultural y sobre todo étnica. Es importante señalar que mi participación la centraré con miras a analizar el derecho y sobre todo el derecho administrativo del siglo XXI. ¿Qué estamos construyendo nosotros en estos momentos? ¿Cómo se está viendo a la administración pública? ¿Qué se espera de nosotros como nueva generación de abogadas y abogados? Creo que estas cosas valen la pena replantearnos y pensar en foros como este y en cualquier lugar, porque realmente tenemos esa gran responsabilidad de llevar al derecho, no solo el derecho administrativo, sino hacer realmente una herramienta social de utilidad para todas las personas. Dicho lo anterior, comenzaré mi ponencia titulada La dimensión jurídica del concepto de corrupción en el sistema jurídico mexicano a la luz del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Puesto que es una ponencia que se centra en un sistema jurídico determinado, que es el mexicano, trataré de explicar un poco las cosas que pueden ser escabrosas para las personas que no participan dentro del sistema jurídico mexicano, pero que pueden encontrar similitudes en sus propios sistemas jurídicos. El objetivo de esta ponencia es recalcar y sostener que la semántica importa para el derecho. Es decir, las palabras importan mucho, porque nos ayudan a explicar el objeto y objetivo de una norma, porque a partir de la semántica se puede interpretar de manera adecuada una norma, y sobre todo, y muy importante, porque a partir de la semántica se puede aplicar de manera correcta una norma. Entonces, sin una conceptualización sobre lo que entendemos por corrupción en un sistema jurídico, se corren altos riesgos de violar derechos humanos, de violar principios constitucionales o de violar estándares internacionales. Todo mundo ha hablado y hablamos de corrupción en diferentes ámbitos, tanto en la vida pública como en la vida privada. Sin embargo, para lo que al derecho importa, corrupción no tiene una definición propiamente dicha. Es decir, no existe una norma que nos defina cuál es el concepto de corrupción, cuáles son sus dimensiones y sus alcances. Sin embargo, a pesar de no tener este concepto definido dentro de un sistema jurídico, creamos otros subsistemas, como en el caso de México, el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. ¿Cómo se crea un sistema que pretende combatir algo que aún no se define? Bueno,
esa es también parte de las cuestiones que estaremos abordando. Para eso hay que señalar que sí, se ha dicho que es corrupción en la dogmática. Principalmente nos referimos dentro de esta ponencia a José Antonio Zarzalejos, quien dice que tanto en la vida pública como en la vida privada nos encontramos ante fenómenos corruptores. Y también mediante criterios orientadores, dentro de los cuales destaca el de Kofi Annan, de las Naciones Unidas, quien señala en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción qué se entiende por corrupción. Sin embargo, volvemos a recalcar que esta definición no es un criterio pues coercible, sino un orientador al cual los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden adherirse o no medianamente para darle un rumbo al contenido jurídico de este concepto. Por lo que refiere a los antecedentes sobre un sistema nacional de combate a la corrupción, vamos a destacar dos cosas en primer momento que para el Estado mexicano resultan relevantes. La primera, la reforma del 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos, que integra a esta parte de parámetro de control constitucional y convencional también los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano sea parte, el propio artículo 133 de nuestra Constitución, que hace referencia a que también los tratados internacionales serán ley suprema de toda la Unión. En este sentido, cada uno de los estados de materia de derecho internacional pues tendrán sus propias normatividades respecto de las convenciones que sean suscritas por los estados y cuál es su grado de aplicación o su nivel jerárquico normativo de acuerdo a su propio sistema jurídico. Bajo este contexto, hay dos antecedentes. El primero es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es suscrita por los miembros de la OEA en Caracas, Venezuela, en 1996. Y el segundo antecedente es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, aquí en el Estado mexicano, en el 2003, por los Estados miembros de la ONU. En estas dos convenciones nace la obligación de los estados de combatir la corrupción a través de acciones legislativas, administrativas y de políticas públicas. Estos documentos nos dan cierta orientación para saber qué se va a combatir, es decir, acciones concretas o como se refiere, actos de corrupción. No así, seguimos sin definir este concepto que es corrupción. Se está generando acciones para combatir los actos de esta corrupción, pero no nos llegamos a definir qué es corrupción. Sin embargo, podemos ver y vivir sus actos materiales y eso es lo que estamos intentando combatir a través de estas convenciones, ¿no? En 2015, en el Estado mexicano, se crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que tiene un origen constitucional. En el 2016 nacen las leyes secundarias de este sistema de combate a la corrupción, pero parece no tener una estabilidad sociojurídica y cultural en el Estado mexicano, porque en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, donde hace referencia a qué va a abarcar esta convención, señala que a los servidores públicos de los Estados miembros de la OEA, ¿no? En este sentido, es muy destacable la reserva que hace Estados Unidos de América cuando dice: yo voy a entender por servidores y funcionarios públicos únicamente a los de mi federación. A mis estados no voy a entenderlos porque ellos son autónomos en su gestión y no van a entrar dentro de esta convención. Reserva que no hace el Estado mexicano y de acuerdo a su estructura administrativa, pues tenemos tres órdenes de gobierno: el municipio, las entidades federativas y la federación, ¿no? En este contexto es muy destacable que cuando se implementa el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en el Estado mexicano, pues no se hace esta distinción y entonces todos los servidores y funcionarios públicos entran a participar al Sistema Nacional de Combate a la Corrupción a través de nuevas reglas y nuevos parámetros para combatir la corrupción, algo que todavía no estamos de acuerdo con eso, y es el tema toral de esta charla del día de hoy. Sin embargo, pasa por alto muchas cosas. Una de ellas es que para los municipios, sobre todo aquí en la entidad federativa de Oaxaca, tenemos 570 municipios. De los 570 municipios, 417 se rigen por algo que se llama Sistema Normativo Interno o Sistema Normativo Indígena, o también tradicionalmente conocido como usos y costumbres.
en donde cada cosmovisión cultural determina sus propias autoridades y sus propias formas de administrar públicamente todas sus instituciones y todos los recursos que tienen, ¿no? En este contexto, para estas comunidades, las 417 municipios de los que les refiero, pues no tienen una concepción o no hay una cosmovisión de qué es un servidor público. En esas comunidades existe el servicio comunitario y existe como máxima autoridad, por regla general, una asamblea general comunitaria, quienes determinan qué se va a hacer con el recurso público y qué acciones públicas va a tomar el municipio. Estas entidades, esta concepción de un servicio comunitario, pues claro que quedan fuera de un sistema que es de carácter internacional y que se adopta al interior del Estado mexicano y que no prevé este choque cultural y de cosmovisión y de idiosincrasias con los pueblos y comunidades indígenas que viven en toda la República. Esto, para empezar, genera un conflicto normativo, cuando por un lado señala el sistema nacional o los sistemas estatales de combate a la corrupción que los recursos públicos se destinarán para lo que ya están programados, y una asamblea general comunitaria decide destinar ese recurso público para otra obra u otra acción. En ese sentido, pues evidentemente se encontrará bajo una visión muy occidental del derecho, incurriendo en una ilegalidad y en un acto de corrupción, cuando para la propia comunidad eso es un acto de comunalidad, no un acto de corrupción, y entonces estamos juzgando bajo este sistema de sanciones que se implementa en el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, las formas de vida de comunidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Algo que me parece en un principio destacable, porque no todos los estados, tanto de derecho internacional como las entidades federativas y los municipios dentro del Estado mexicano, pues tenemos la misma cosmovisión. Evidentemente, todas las personas, tenemos una visión diferente de lo que es o no corrupción. Y es ahí, en ese preciso instante, donde el derecho encuentra un punto débil para hacer valer un sistema que, vuelvo a repetir, es de carácter internacional. Iré muy rápido. En tercer momento, tendremos que hablar de principios constitucionales y convencionales en tensión, porque existen sanciones sistemáticas propias de un sistema que se crean a través de este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, ya que ahora a partir de el Estado va a sancionar a las personas por hechos de corrupción o actos de corrupción en el ámbito penal, en el ámbito administrativo y en el ámbito político. Es decir, de manera sistemática se va a erigir el Estado a través del jus punendi para garantizar sus fines, reparar los daños, incitar a la no reiteración y reprimir la comisión de conductas ilícitas, ¿no? Esto pues lo hace como una medida de mantener el Estado de Derecho y sobre todo un status quo dentro de su sociedad, ¿no? El Estado legítimamente utiliza su facultad punitiva para mantener este Estado de Derecho y este status quo. Pero en un primer momento encuentra tres principios en tensión con este sistema de sanciones. El primero es el principio de legalidad. Las personas y sobre todo las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les mandata. Y mi pregunta aquí, Toral, que siempre hago, entonces, ¿por qué hablar de corrupción? ¿No bastaría con señalar que estamos combatiendo la ilegalidad? O sea, llamamos corrupción a lo que es ilegal porque actúan en contra de la norma, o basta o es necesario hablar de corrupción para visibilizar el hecho social, ¿no? Esta es una de las preguntas en reflexión que dejo. En segundo momento, el principio de presunción de inocencia. Evidentemente, frente a sanciones tanto de carácter penal como de carácter administrativo y de carácter político, pues gozan las personas cuando el Estado pretende sancionarles. Y en tercer momento, el principio de non bis in idem, que nos lleva a que sistemáticamente existe por un solo acto múltiples opciones de sanción y nos va a llevar a reciclajes probatorios dentro de procedimientos diversos y a causas reflejo de pruebas que han sido utilizadas para sancionar a las mismas personas por los mismos actos en materia penal, como en materia administrativa, como en materia política. Esto, pues evidentemente rompe contra principios de debido proceso, estándares internacionales que han estado ya utilizándose, pero que hasta apenas
con implementación y puesta en función de los sistemas estatales y el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, estamos viviendo. Esto nos lleva al cuarto y último punto de esta reflexión, el Estado de Derecho frente a la imposibilidad de definir qué es la corrupción. Vamos a entender Estado de Derecho como un estatus, es decir, como una situación en donde el imperio de la ley va a ser el principio máximo por el cual se va a regular la vida pública del Estado. Y esto nos va a llevar a garantizar mínimos indispensables para todas las personas al momento en que enfrenten un procedimiento jurisdiccional y que pues nos va a dar sobre todo dos cosas, certeza y seguridad jurídica. Estos dos principios, pues claro que van de la mano por el hecho de que no sabemos todavía definir qué es corrupción, ¿no? Entonces, habrá tantas definiciones de corrupción como juzgadores existan. Habrá tantas definiciones de corrupción como pruebas se aporten a un juicio. Y habrá tantas definiciones de corrupción como hechos de corrupción se denuncien frente al Estado. Y eso es grave, porque entonces no hay certeza y no hay seguridad jurídica para los habitantes de un Estado. Bueno, aquí surgen dos preguntas. Si se va a sancionar la sanción legítima por actos de corrupción, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué se tutela cuando se sanciona hechos o actos de corrupción? Jorge, por favor, ve concluyendo. Y vamos a ir viendo que el Estado debe de mediar entre los elementos de la moral y de utilidad pública para llegar a una definición legal de corrupción. Esto, evidentemente, creo que lo estamos construyendo y para ello estamos compartiendo y difundiendo todos estos pensamientos desde diferentes puntos porque nos va a ir llevando a puntos en común, ¿no? Hasta aquí dejo yo mi intervención. Me gustaría acabar invitándoles a esta reflexión sobre qué es la corrupción y si la corrupción es más un concepto de moral que de derecho. Sería mi intervención y agradezco nuevamente la oportunidad de estar compartiendo hoy con ustedes este tema.